Bueno, recordemos, hoy es 7 de febrero del 2015. Continuamos entonces con el alegato de la defensa. En este caso, pues, defendiendo a Carlos Alberto Rico por el presunto delito de actos sexuales abusivos de menor de 14 años del artículo 209 del Código Penal colombiano. Juicio oral que terminamos el pasado 5 de febrero y que estamos para anunciar el sentido del fallo y lectura seguramente de la sentencia el próximo 24 de abril de este año 2015. El Juzgado Tercero Penal del Circuito, con funciones de conocimiento, a cargo de este juicio oral, este debate y desarrollo que se dio desde el año pasado y que solamente terminamos hace 3 días. Bien, entonces seguimos con la parte que me corresponde. Vamos a poner mucho atención, escuchemos bien lo que manifiesto yo y poco a poco entonces lo iremos lo iremos dialogando o pues lo voy a explicar. Escuchado los planteamientos detenidamente que han hecho las partes las partes e intervinientes especiales en este juicio oral que hoy culmina en contra del señor Carlos Alberto Rico Montealegre. La defensa se opone obviamente a todos sus planteamientos debido a que mi apoyo en lo que señala el principio rector del artículo 7 de la ley 906 del 2004, de que teniendo la Fiscalía el deber de realizar la persecución penal, no obteniendo esa carga de pruebas frente a la responsabilidad penal, cualquier duda que se presente se deberá resolver a favor del procesado. Hay varios aspectos aquí y quiero reconocer la intervención particular que ha hecho el Ministerio Público, porque dentro de un vértice estrictamente probatorio, en esa pirámide, el juez, que en este caso debe apoyarse en el principio de inmediación del artículo 16 y el artículo 379, en el que tomará últimamente la decisión de si condena o no, de acuerdo con el artículo 381, pues tendrá que hacer la respectiva deducción de ese arsenal probatorio que le pasó en su orden, presentado casi al 99.9% por parte de la Fiscalía. Porque la defensa, si bien es cierto, dice una defensa más orientada desde el punto de vista pasivo, pero sí me valí de una fotografía en la cual pues está el vehículo parqueado al frente de la residencia, y eso fue introducido a efectos de amplificar el testimonio de las partes, principalmente de María Victoria, que es María Cristina, que es la madre de la menor, de MH. Aquí hay algunos aspectos que yo quiero precisar, y por eso hago una incidencia importante de lo que dijo el Ministerio Público, porque pues esencialmente en esta clase de investigaciones penales por delitos sexuales, principalmente el testigo es el de la joven víctima, quien hizo una exposición en cámara Gesell, y pues transitaron igualmente otras pruebas testimoniales que presentó la Fiscalía, tratando pues, de complementar esa veracidad o no del testimonio de la menor. O sea, la columna vertebral, sí es cierto, es el testimonio de la menor. Ahora, también tengo que hacer antes de esto una precisión, porque es que infortunadamente gran
realmente nosotros fallamos mucho. Porque si estamos ante una conducta de acto, uno debe juzgar de lo que hizo la persona, no lo que es ni lo que puede ser. Ese es un principio elemental del derecho penal. Me hago énfasis en esto porque si usted va a observar cómo las partes que intervinieron no se ajustan a los verbos rectores y le hacen un mal uso, incluso en los mismos interrogatorios. Y voy a decantarle a usted muy detalladamente, porque sí escuché los registros, por lo menos de la joven y de los demás intervinientes como testigos principales traídos por la Fiscalía. De tal manera que cuando se escucha en cámara a la menor presunta víctima, el interrogador, después de que ella había dicho, me tocó las piernas, que le ayudaba a ser mujer, y después me besó el seno. Ojo con esto, porque es que los verbos rectores son muy claros. Me tocó las piernas. Entonces, un primer acto es tocar las piernas. Después le besó el seno. Ese es otro verbo rector. Ver, besar. Tú besas, yo beso, él besa. Las piernas, tocó, yo toco, tú tocas, etc. Y entonces mire usted de cómo en ese interrogatorio quien le hizo el interrogatorio a la menor, falla completamente en materia de interrogatorios. Le preguntan, cuando le tocó las piernas y el seno, ¿lo hizo por encima o por debajo de la ropa? O sea que es una pregunta insinuada, es una pregunta que no se ajustaba a las preguntas que la fiscal presentó para que le hicieran a la menor. Pero como nosotros los defensores desde acá no podemos oponernos, y los jueces no nos dejan oponernos a ese tipo de preguntas, cuando la fiscalía me pasa a mí el interrogatorio y es completamente diferente. Y lo tengo aquí del interrogatorio de la joven YNMH. Le hace el interrogatorio dirigido para que el interlocutor, el intermediario que estaba en esa cámara, que se le pregunte, le dice, ¿qué caricias no te gustan? ¿Qué han hecho caricias que no te gustan? ¿Alguien ha acariciado tus partes íntimas? ¿Qué clase de caricias te hicieron que no te gustó? ¿Qué parte de tu cuerpo te acariciaron? ¿Cuándo ocurrió esa acción? ¿Dónde ocurrió esa acción? Eso no se sujetó a esos parámetros. Y entonces la niña, cuando le preguntan esto, cuando tocó las piernas y el seno, ¿lo hizo por encima o por debajo de la ropa? Una pregunta insinuada, incorrecta. Y responde, yo tenía una falda y blusa, pero él me rompió la blusa. Es decir, que ella no le respondió la pregunta, porque no le estaban preguntando si rompió o no le rompió la blusa. Ella dice, sí, le rompió la blusa. Y dice a renglón seguido, pregunta, la persona que estaba haciendo el interrogatorio le dice, lo que nos quiere decir es que el señor tocó tu pecho por debajo de la ropa. Y ella responde, sí. Una pregunta de esas que está insinuada, no debió haber nunca ha hecho el interrogador. Lo que nos quiere decir es que el señor tocó tu pecho por debajo de la ropa. Es que no le ha tocado, primero que todo no le había tocado, le había besado un seno por debajo de la ropa, y ella dice que sí. Y sigue más, por allá más adelante en el interrogatorio, cuando vuelve y retoma el interrogador de acuerdo a las preguntas que le habían hecho la fiscal y particularmente este defensor. Entonces vuelve al tema y le dice, usted nos dice que el mono te besó un seno, y ella responde sí. Cuando hizo esto contigo, ¿tenías rota la blusa? Y ella le responde, no.
Y ella dice ahí seguidamente, fue cuando fue a bajar, cuando salí yo me la subí y estaba como rota. Miren las imprecisiones en que incurre la menor. La menor dijo primero que le rompió la blusa y después dice como que estaba rota. Entonces en determinadas cuentas estaba o no estaba rota. Y entonces esa evidencia después no aparece dentro de esta investigación penal. Evidencia física trascendental e importante para la defensa. A pesar de que el Ministerio Público ha dicho que con varias manifestaciones de otros testigos, como María Cristina, la hermana, la otra hermana de ella, dijo, sí, ella tenía como que la blusa rota. Pero esa evidencia que cuando la llevan allá al hospital, el médico, en lugar de entregar esa prenda como es una evidencia física para demostrar plenamente la credibilidad del testimonio de la menor, no se hizo. Y no aparece en este proceso. Aquí usted nunca la tuvo en su presencia, por lo menos entonces no se tiene en cuenta. Esa era una evidencia física importantísima, pero mire que entonces la menor solamente atina a decir que me tocó las piernas y después me besó el seno, pero entonces no sabemos si fue que el seno se lo besó levantándole la blusa o rompiéndole la blusa. Eso no está claro dentro de ese testimonio que rindió la menor. Y entonces convergen otras situaciones importantísimas y por eso es que yo solicité pues la fotografía para establecer lo del vehículo. Mire que al inicio de este juicio, cuando vino John Gerardo Sarria, entonces la cosa sí se pone como de otro color, porque él en su informe y aquí dijo, textualmente nos dijo, ¿qué le manifestó? Entonces dice, me tocó las partes íntimas, piernas, ombligo, la vagina, y culmina con besarle los senos, donde la niña reacciona gritando, manoteando y saliendo del vehículo, corriendo en busca de ayuda. Entonces, los actos son muy claros. Si él inicialmente dijo eso porque lo escuchó de ella y rindió ese informe el 8 de agosto del 2013, es porque tenía, en ese momento, se lo dijo la menor. Y entonces, cuando viene al juicio, ni siquiera dijo la menor que le había tocado el ombligo y menos la vagina. Y este asunto de la vagina, también en el anamnesis quedó muy claro por el doctor Jesús, y vino aquí al juicio y dijo que en el anamnesis dijo solamente tocó las piernas y le había besado un seno, pero no dijo por ningún lado que se le había tocado el ombligo ni que le había tocado la vagina. Y este asunto de la vagina, después el doctor Aníbal Valderrama, como vamos a ver ahora, amplifica otros conceptos diferentes de los que dijo la menor. Y yo sé que el doctor Aníbal pues quiso quedar, pues obviamente ser muy explícito y claro, pero resulta que hay asuntos aquí que favorecen esa misma provijada. Entonces dice aquí, la reaccionó gritando, manoteándolo y salió corriendo del vehículo. Y aquí hemos escuchado son otras cosas. En primer lugar, lo del grito. Nunca la menor dijo que había gritado. Entonces, ¿a quién le creemos? Al policial que escuchó de primera mano y tenía calientico los hechos el mismo 8 de agosto, que ha hecho que gritar. Si él gritó, le creo al policía. Si ella gritó, entonces traté yo por eso de manejar aquí una tesis de defensa, haciéndome con esa fotografía, tratando de establecer lo del vehículo. Y solo le pregunté a María Cristina, y sin embargo María Cristina dijo, fue que la hija allá arriba gritó como llamándola para que viniera a consumir los alimentos, y entonces que supuestamente por eso es que Carlos Alberto la había dejado ir, saliera del carro. Y después por ahí tenían otro testimonio
testimonio que dice que ella entró a la casa. Si usted escucha al doctor Aníbal Valderrama, eso dice que a ella le dijo entré a la casa y que después de pensarlo bien salió a buscar a la policía. Pero antes de eso había ido un joven Andrés que estaba allí parado en la venta del chance. De la señora Beatriz, eso también quedó en el juicio, en las declaraciones que se dicen por varias personas. Beatriz es la señora que vende minutos y estaba allí a 3 metros, más o menos aproximadamente del vehículo. Y los hechos no suceden a la 1 de la tarde, no, sucedieron entre 5 y 6 de la tarde, y eso lo dice también la joven, porque a las 6, hacia las 17:50 está rendido el informe del policía. Entonces tenemos que hacer la diferencia lógica, y el policía aquí dijo, como 3 minutos me tomó entre el momento en que llega la menor y me dice esto, y yo voy a hacerle la captura al señor que iba entrando como para la casa. Entonces, pues, a las 17:50, réstele 5 minutos, o sea que esos hechos tuvieron que haber ocurrido a las 17 horas pasaditas. No como la señora María Cristina de hecho, que a la hora del almuerzo. Entonces, aquí no estoy de acuerdo con lo que dice el Ministerio Público, que eso estaba desolado. No estaba desolado, todo Gustavo Montoya. Allí a esa hora estaba la señora que vende minutos, y eso lo dijo la menor. Y también la señora vio cuando entró el señor Carlos Alberto Rico al vehículo. Y Andrés estaba visitando allá a un amigo. Porque ese muchacho que llegó y le dijo, camine, vámonos. Le dice la muchacha, mira, yo puedo poner una denuncia. Bueno, sí, caminaba. Le dice, primeramente fue que camine y pueda reclamar una chancla, lo que le dijo. Y ya después, viendo para allá, le dice, no, es que uno puede ponerle una denuncia a una persona. Y entonces la muchachita, el señor dice, pues claro, sí. Y entonces ahí se le presenta al policía de paso, y entonces ya la reacción diciéndole que tales cosas que ya sabemos, y entonces habían ido por el señor Carlos Alberto Rico. Claro, ¿quién no se va a poner nervioso cuando llega la policía para hablarlo? Pues claro, cualquiera se pone nervioso. Eso es una reacción lógica. Pero entonces lo que quiero significarle es por qué entonces la Fiscalía, en su trabajo investigativo, ¿por qué no trajo a la señora Beatriz, la de la venta de los minutos, para que hubiéramos establecido si realmente ella pudo percibir y darse cuenta de esos actos que sucedieron al interior del vehículo? Si la menor gritó, pues es lógico que la hermana que estaba en el segundo piso a escasos metros se da cuenta de lo que está pasando. Este es el punto al que quería llegar, porque entonces lo que dije ahora, que se me ocurre a mí, que nadie ha dicho que la menor ingresó al vehículo, ni la hermana, ni la de los 20 a los minutos, la señora Beatriz, ni el joven Andrés. La Fiscalía debió haber probado de que la niña ingresó al vehículo, que la vieron en el vehículo. Sí sería el indicio de presencia, no tanto que estaba el señor ahí arreglando el carro. Entonces, al interior del carro no se ha probado por la Fiscalía de que la menor realmente hubiera entrado allí. Si ella dice que bajó a avisar a la mamá porque habían azotado el carro, entonces la cuestión se pone allí un poco más clara en ese sentido, tratando de demostrar de que no se ha probado por la Fiscalía de que la menor ingresó al vehículo. Es importante ese aspecto, ¿no? En lo del grito también, porque ahí saqué la parte importante del testimonio del patrullero Sarria, porque si ella grita y manotea y sale corriendo, ¿cómo no vieron su hermana, el joven que estaba allí y la señora Beatriz? Importante hubiera sido traer al joven en cámara GESEL y también a la señora Beatriz, a ver qué conocimiento habían tenido sobre esos particulares hechos que se originaron allí o que presuntamente sucedieron en ese sitio donde estaba parqueado el vehículo Renault 6. Se hubiera formado allí inmediatamente una situación de llamar la atención, porque ella grita y si manotea y sale del vehículo corriendo, entonces ¿en qué quedamos? ¿Entró a la casa o fue al de Andrés o salió corriendo entonces a avisar a la policía? Esos aspectos tan importantes, el
para la defensa plantean precisamente la duda en relación con si sucedió o no sucedieron los hechos. Ahora, ¿qué establecí? Aquí cuando comencé con el contrainterrogatorio de la señora María Cristina, pues era con el fin de establecer ciertos aspectos en relación con este vehículo, un Renault 6, ya modelo antiguo. El carrito está ubicado al frente de la residencia y está en ubicación en el que el puesto del pasajero da hacia la casa donde vive la menor. Si la hermana mayor sale, ¿cómo es posible que no la vea allí dentro del vehículo? No se dio cuenta esa muchacha. Se escucha la cámara que ella dice, se me salió porque es que escuchó ella que azotó el carro y entonces el señor se metió al carro a hacerle las mejoras. Sí, no podemos tomar como una prueba indiciaria la presencia del señor dentro del vehículo. Eso es cierto, pues claro, hay una relación contractual verbal por parte de María Cristina para que le arreglara el carrito, le colocara unas varillas para que ella condicionara porque tiene una limitación para caminar y entonces ella necesitaba que el carro. Si el señor entró a esa hora, pues que no era el domingo, como le ha dicho, eso no tiene ninguna incidencia. El hecho es que él entró a hacerle la reparación al carro y no tenía ninguna mala intención ni ningún pensamiento, como ha dicho la fiscal, de dolosamente ir a hacerle a atentar contra la joven. La joven, es más, según parece, así aparece en el testimonio, dice: yo me bajé porque el señor azotó el carro, entonces voy a avisarle a mi mamá. Claro, iba a avisarle a los minutos de donde estaba doña Beatriz, ahí al lado. Pero entonces sale y se va casi para el carro, porque el señor le dijo: súbase, mija, aquí venga, y entonces téngame la varilla del carro. ¿En qué puesto se ubicó entonces? ¿En el del conductor o en el del pasajero? Y es que ayer pensaba sobre esto, revisando todos esos registros, y entonces me puse a analizar. La joven dice: yo me subí, fue al puesto del pasajero, porque el señor estaba donde mueve la cabilla, y ahí dejaron constancia en la cámara Gesell que hace movimientos de la cabilla, y entonces claro, el señor Carlos Alberto Rico estaba supuestamente entonces dentro del vehículo colocándole los pedales. Si él estaba colocándole esa varilla para que mueva los pedales, pues precisamente debía estar lógicamente allí. Si no era menor, entonces, supuestamente, y ahí viene la duda en cuanto a si le besó o no el seno. Porque entonces ella le dice al doctor Aníbal Valderrama, y revisa el registro, doctora, y dice el doctor Aníbal Valderrama que ella dejó constancia de que le había besado el seno derecho. Pero a pesar de eso, la joven le demostraba era el izquierdo. Pero el doctor Aníbal dice: no, fue el derecho. Entonces, ¿qué estamos? ¿El derecho o el izquierdo? Y si se sube el pasajero, entonces haga la inferencia, el pensamiento lógico de cómo el señor iba a besarle el seno y cuál seno iba a besar más fácilmente. Seguramente el izquierdo. Porque si yo estoy manejando aquí, estoy en posición en esta ubicación al frente del timón y voy a besar a la menor, pues seguramente para agacharme, si le alcanzas a besar el seno izquierdo, no el derecho. Eso hay una situación que no la hemos analizado. Es una situación importante para la investigación, por eso es que en el contrainterrogatorio trataba de sacar. Sí es cierto que el Ministerio Público ha dicho: bueno, pues acaba de decirnos el doctor que sí, efectivamente, el testimonio de la menor, pero que no aparece, dice el doctor, no aparece pues entonces que lo desvirtúe, no se arrimó otro medio de prueba que logre debilitarlo. Yo pienso que sí está debilitado ese testimonio, por más de que ella asumiera una actitud de salir y de ir a informar a la policía. Si bien es cierto, la fiscal ha dicho que sí, que ella quedó elegantemente con otras compañeras, por solidaridad con otras niñas, que porque entonces ya otro policía dijo aquí que el señor como que tenía esas tendencias y esas conductas. Aquí no estamos juzgando por lo que es, sino por lo que hizo. A eso es que tenemos que referir, de lo que hizo, no por lo que es ni lo que puede ser. No se arregló otro medio de prueba para lograrlo debilitarlo, pero yo estoy diciendo de que sí está débil ese testimonio de la joven, que es el único testimonio, que es dentro de esa columna vertebral, dentro
el testimonio de la menor. Es cierto que en esa elongación de testimonios que se arrimaron al proceso está muy respetable del doctor Otto de Jesús, pero fíjense que el doctor Otto de Jesús, perito médico legal, dice que no quedó ningún vestigio. Claro, es que no puede aparecer ningún vestigio. Un beso en un seno no deja ningún rastro, ni tampoco tocar las piernas le va a dejar ningún rastro. Y utilicemos los verbos correctamente, por Dios. Es que yo he escuchado aquí incluso las partes y los intervinientes cuando dice, por ejemplo, tocamiento en su seno, besó un seno. No, él le tocó, según parece, le tocó las piernas y le besó un seno. Y entonces por eso reclamaba al principio, porque no se han detenido a pensar en aspectos importantes. Mire, es un eufemismo decir el seno, y en español lo decimos, el seno, pero son glándulas mamarias. El seno es la parte intermedia de las mamarias. Lo que pasa es que con los españoles y nosotros los colombianos pues decimos el seno referido pues, a la glándula mamaria, que es más desarrollada en la mujer que en el hombre. Y es un difemismo decir teta. Aquí afortunadamente nadie se expresó de esa manera porque tienen un nivel cultural. Cuando se dice esos términos, pues estamos diciendo que es una persona hasta de pronto iletrada. Pero entonces se han hecho énfasis en el seno, pero es glándula mamaria. El pecho es la región del cuerpo humano comprendida entre la base del cuello y los hombros y hasta el abdomen. Ahora se decía manosear. Es que un manoseo es otra cosa. Manosear, según aquí rápidamente en Wikimedia, es acariciar o toquetear una cosa a una persona repetidamente con las manos. Utilicemos los verbos. Tocó y besó un seno. A eso nos ceñimos exclusivamente. Y los interrogadores, muy mal hechos, esos interrogatorios inducidos, es en el Támara Gesell, con un quebrantamiento al derecho de la defensa, porque no permite ni siquiera que uno se oponga a ellos cuando le hacen las preguntas tipo insinuadas. Para mí el sistema en este punto no le permite garantías en el derecho a la defensa, de tener a la menor presente, a ver de qué manera, sin ir a reliquizar, sí, porque entonces esos aspectos tan importantes no quedaron claros en esa Cámara Gesell. Ella dijo, sí, me rompió la blusa, pero ¿cómo se la rompió y por qué se la rompió? ¿Se la rompió para llegar a besar el seno? ¿O fue que le tocó por debajo? Pero es que todo fue la pregunta insinuada. Lo que nos quiere decir es que el Señor tocó tu pecho por debajo de la ropa. ¿Por qué no le preguntó el beso del seno por debajo de la ropa? Pero es una pregunta insinuada, muy mal hecha ese interrogatorio. Entonces, ¿qué garantías hay? Y con eso nos van a condenar, seguramente. Entonces, hilando delgado, señora juez, se parte de una presunción de duda a favor del procesado, porque no fue una investigación bien llevada y traída acá. Sí, se sostuvo en relación con los señores peritos, se sostuvo muy bien el doctor Otto de Jesús, que es el perito médico legista, pero pues él no es nada concluyente, no nos dice nada en relación. Lo único es la anamnesis, pero ya vemos que eso tiene otro. El doctor Aníbal Valderrama. Mire lo que pasa con el doctor Aníbal Valderrama. Mires el registro del doctor Aníbal Valderrama y me encuentro yo con semejante dislate. Cuando dice, eso me permitió, dice el señor Aníbal Valderrama, eso me permitió profundizar en las acciones. Inicialmente dijo que le había tocado un seno, volvió y confirmó que esa era lo que había manifestado. Después dice que describiera la situación ocurrida y les hizo entender, o sea, al doctor Aníbal, que ella estaba dentro del carro en la parte delantera y que esta persona le dijo que sostuviera una varilla, y en ese momento, cuando ella sostenía la varilla, había empezado a tocarle y besarla. Tercero, nos hizo comprender, agregando mucho más, descripciones de los hechos que inicialmente señaló, de que había metido la mano por
la blusa. Incluso la había dañado y que le había besado directamente su seno. Mire aquí entonces sí, que le tocó un seno. No, eso no es cierto. Le besó un seno. Más adelante cuando dice, y aquí lo repito, de que había metido la mano por la blusa, incluso la había dañado y le había besado directamente su seno. Entonces, ahí queda esa situación que queda, se observa pues que es completamente diferente de lo que ella dijo en cámara Gesell. Cuarto, que manifestara, o sea, que le hizo profundizar en eso, que manifestara cuál de los dos senos, y a pesar de que señaló, dijo que era el izquierdo, ella siempre manifestó el derecho, de lo cual se dejó constancia de que fue el derecho. Nos hizo comprender, dice el doctor Aníbal, que se lanzó sobre ella, le tocó el estómago hasta los senos y que besó directamente su seno. Intentó tocar el área genital, impidiéndoselo con movimientos que cuando salió del carro. Eso no es cierto tampoco. Cuando dice que se lanzó sobre ella, le tocó el estómago hasta los senos y que le besó directamente su seno. Entonces, que le intentó tocar el área genital. En la anamnesis no dice eso. Ella no lo dijo en cámara Gesell. ¿De dónde entonces se extrae el doctor Aníbal esto? Es cierto. La niña nunca dijo eso en la cámara Gesell, que le hubiese intentado tocar el área genital. Eso quedó claro y en el análisis el doctor Otto Jesús fue claro en eso. Nunca intentó tocarle los genitales. Mira entonces que de pronto pues sí está bien el trabajo del doctor Aníbal Valderrama, pero para mí se desborda en precisiones que lo que hace es caer en claridad de frente a lo que queda faltando aquí. Le había metido la mano por la blusa, incluso la había dañado. Entonces, ¿qué prueba tiene, señora juez, usted para decir que realmente es veraz el testimonio de la menor? Ahí se dice, claro, los peritos, el doctor, se ha hablado del doctor Aníbal Valderrama, se dijo por parte de la señora fiscal, de la doctora Andrea Sánchez Parra, también se ha mencionado a la psicóloga Francia Elena Salcedo. Todos ellos son expertos en psicología y ellos dicen que sí, que por su condición verbal, por su cuestión verbal, y entonces es una cuestión de credibilidad. Para mí eso no respalda un testimonio. Y aquí mire, aquí tengo lo del Instituto de Medicina Legal, sí dice eso, mire, en el anamnesis, el relato de los hechos. La niña entró al carro y este señor comenzó a tocarla, le besó un seno, le tocó el abdomen, nunca le quitó los interiores ni nunca le tocó los genitales externos. Entonces, ¿por qué el doctor Aníbal dice que le intentó tocar los genitales? Si el doctor en el anamnesis queda claro de que nunca le tocó los genitales externos, o le intentó, menos le intentó. Entonces eso tiene trascendencia probatoria. Comenzó a tocarla, le besó un seno y le tocó el abdomen. Testimonios de referencia. Pueden ser médicos, pueden ser peritos, pueden ser psicólogos. Está bien respetado ese punto. Pero mire cómo entonces aquí se desborda la situación, porque realmente la magnificaron a tal punto de que entonces se le da plena credibilidad a la menor cuando está la situación que es demostrándose que realmente existen dudas a favor de mi prohijado en relación con esos actos presuntamente abusivos. Porque como le dije yo al inicio aquí cuando vino el patrullero, y insisto en eso, el patrullero es muy importante porque fue una declaración que plasmó en un informe y fue la primera que tuvo, fue el primer contacto que tuvo con la joven. Entonces
pues se dice que reaccionó gritando y manoteando. Entonces, ¿dónde estaban las demás personas allí? Andrés se tuvo que haber dado cuenta, claro. Beatriz también tuvo que haberse dado cuenta, claro. La joven hermana mayor que estaba arriba pendiente, supuestamente pendiente de ella, que a mi modo de ver, no sé cómo estaba pendiente, no se dio bien cuenta. ¿Quién nos corrobora de que la menor está diciendo la verdad? Que porque ella tuvo la interés a ir allá, sí, está bien, eso está bien, pero eso no nos quiere decir que es creíble, porque pudo de pronto, y como si mira usted el registro, no es claro en ese aspecto, porque el interrogador hizo mal su trabajo. En lugar de haber hecho un trabajo acondicionado a lo que la fiscal sí le dijo, que el cuestionario que le estaba presentando. Yo no sé muy bien que obviamente estos casos, que son casos tratándose de delitos sexuales, pues que tienen su... hay una cuestión, pues obviamente que está la sociedad puesta encima de los ojos sobre ellos, pero aquí tratamos de demostrar, probando, llegar a establecer aquella verdad, una verdad aproximada a la verdad, porque en un juicio a usted le van a traer le van a reconstruir una escena para que usted tome una decisión. Lamentablemente ya no era como las investigaciones anteriores donde practicábamos una inspección ocular y se hacía reconstrucción de hechos. Aquí ahora tienen que traerle esto y reconstruirle aquí en este escenario. Y usted llega a hacer esa inferencia, pero ya con la certeza, ni siquiera con la inferencia razonable ni con la probabilidad de verdad, sino con la certeza o el convencimiento, como dice la ley 906, porque no habla de certeza ahora. Eso es muy diferente. Son tres fases procesales en materia probatoria. Una para la inferencia, que la aplican para la medida de aseguramiento. Dos, la probabilidad de verdad. Y la probabilidad de verdad es el artículo 336, es cuando el fiscal pueda llegar al convencimiento, más allá de cualquier duda, al juez. Y el juez en última instancia tiene que llegar a ese convencimiento, pero porque se le vertieron un material caudal probatorio que le permita, bajo el principio de mediación, de acuerdo a lo que observó, hacer esa abstracción mental y hacer ese ejercicio de inferencia razonable de acuerdo al material probatorio que transitó por este escenario, por este juzgado. Es importantísimo que al momento usted determinar si existen razones para condenar, señora juez, lo haga soportado con base en esos elementos de conocimiento que habla el artículo 382. Esencialmente aquí son testimonios. No hay prueba pericial porque no hay hallazgos plausibles y certera de que hubo una manipulación sexual. Los peritos sí vinieron, el perito médico legista y los psicólogos. Puede usted entonces empezar a construir para dictar esa sentencia con base en los otros elementos materiales de prueba, porque es que el artículo 381 dice que para que el juez llegar al conocimiento debe en sana crítica apreciar todo el material probatorio. A mí me parece que tiene que tomarse una decisión muy piano, con un ojo muy de buen cuero y con el análisis de la prueba para entonces tomar una decisión ajustada a la realidad antes de entrar a decidir si se condena o no se condena a un hombre, porque a veces pues, es mejor absolver a un inocente que condenar a un culpable. Ahí me equivoqué, bueno, es mejor absolver a un responsable que condenar a un inocente, ¿no? La realidad. No la sublinguis, de la cuestión mental, de tenerla rápidamente, esa es muy difícil. Por allá también dije que la señora de venta de chance, ¿no? De venta de minutos. Que dentro de este arsenal probatorio de bulto, como lo ha tratado de manifestar la fiscalía, y que con todo respeto, pues sí es cierto, se transitó toda una serie de testimonios, pero pues para esta defensor
respaldándome un poco en lo que dijo el Ministerio Público, si bien es cierto, había que hacer énfasis en el testimonio de la menor como pieza central y como la cúspide de lo que se inicia en relación con todos los demás elementos materiales de prueba para tomar la decisión de si se condena o no al señor Carlos Alberto Rico. La Fiscalía pues, ha pedido condena, lo mismo la representación de víctimas y el Ministerio Público. Yo respeto, pero disiento de esa posición. Quizás más adelante, después de que usted anuncie el sentido de fallo, pues que tendremos la oportunidad o tendré la oportunidad de amplificar un poco más mis posiciones argumentativas, en las que hago énfasis en el indubio pro reo. Cualquier duda que se presente debe ser resuelta a favor del procesado, porque de lo contrario estaremos cometiendo injusticias. Muchas gracias, señora juez, y a todos los presentes. Ahorita viene la réplica. O escuchen la réplica. Atentos a la réplica. Señoría, de manera sencilla y corta, solamente debo reiterar la solicitud que de manera respetuosa de hecho el señor abogado no ha atacado de manera alguna los aspectos que yo resalté. Sin embargo, es claro, su señoría, que es el esfuerzo que le corresponde a él como defensa y por eso ha hecho énfasis sobre aspectos no relevantes del caso, porque obviamente lo relevante es lo que involucra a su defendido. ¿Y qué fue lo relevante? Que aquí se dijo que la niña desde el comienzo de la prisión a la primera autoridad que se encontró le dijo que su cuerpo había sido tocado o manoseado por esa persona, y le agradezco al abogado también la cátedra de español básico que nos ha dado aquí. Pero son términos que en el argot popular y en el lenguaje sencillo, y lo que realmente el espíritu de la ley que protege a los menores, lo que se quiere es que nadie manosee el cuerpo de un menor de edad. Y eso es errado. Manosear, vuelvo y lo repito, eso es toquetear, tocar repetidamente. No, hay que ser claros. Eso es el argot popular, pero estamos en un estado judicial. Somos abogados y somos penalistas. Entonces tenemos que ceñirnos estrictamente a los actos o las acciones con sus verbos, como lo dijeron en ese lugar en el juicio oral. Entonces no podemos dar sinónimos o traer otras acepciones que son completamente no calificadas al punto de confundir. Entonces solamente digámoslo con las palabras que lo escuchamos: tocar las piernas, besar un seno. Es abuso, es irrespeto, y por eso lo traje aquí, no porque quiera venir a cambiar los verbos o porque no entiendo el contenido del artículo que se ha traído aquí como hace. Pero entonces, su señoría, es irrelevante lo que el abogado va a tocar, porque si la niña dijo me besó en un seno, me besó dos senos, es claro que el actor tocó su cuerpo, manoseó su cuerpo. ¿Que fue el derecho o fue el izquierdo? Eso es irrelevante, porque aquí la niña no dijo que tenía duda que le había tocado. Aquí lo concreto que fue lo que le tocó, y sí aclaró en algunas intervenciones. No es cierto eso tampoco. Aquí estoy tocando. Esto es tocar, señora fiscal. Tocar con mis manos. Estoy tocando. Esto es tocar, ¿no? Acariciar es tocar repetidamente un objeto a una persona. Las caricias, que hay que tener mucho cuidado en las relaciones parentales, padre-hijas o hijos, madre-hijos, porque a veces esas caricias, mire la parte tan difícil que es en los delitos sexuales. ¿Cómo distinguir entre una caricia con amor a una caricia de tipo
transgresora de la libertad sexual. Eso pasa también con los ginecólogos particularmente. Cuando el ginecólogo está sujeto a la lex praxis, a su práctica médica, y cuando trasciende en el campo de la violación a la libertad sexual. Eso es complicado. Pero entonces, acariciar es muy diferente a tocar o a besar. Que intentó tocarle su vagina, que manoteó, gritó, pues es que eso solamente lo sabe su cliente, porque él es el que sí sabe y él es el que puede corroborar lo que pasó. Y de hecho, pues él no declaró, porque ese absurdo tenía un derecho, pero lo que él no dijo lo tenía que decir la víctima. Y fíjese que sí le aceptó a los policías, le tocó las piernas, porque es que cree que eso tampoco, que eso no constituye acción. Sí, eso es un manoseo. Por ahí empieza. Luego entonces, su señoría, es que aquí el señor abogado, con todo su esfuerzo y su calidad profesional que tiene, no le alcanzó para desvirtuar el testimonio básico y la columna vertebral de esta investigación. Como así lo dije desde un comienzo, lo que dije fue de corroboración. Y hay testigos de corroboración cuando en esa especialidad, en ese estudio para el cual se han preparado ciencias que auxilian al derecho penal, y por eso es que esos peritos vienen aquí. Los peritos no me traen aquí por cualquier cosa. Se traen aquí no para que ellos den los testigos de los hechos, sino para que en ese análisis puedan ilustrar, y luego bajo el tamiz de la sana crítica, en ese análisis, el juez, o usted, señora juez, es la que va a tener la última palabra. Pero desde ya esta delegada encontró coherencia y aspectos relevantes, y eso es lo que se ha tratado aquí. Y eso es lo que he expuesto aquí. El abogado no alcanzó a desvirtuar, como lo dijo aquí el representante del Ministerio Público, mínimamente el testimonio de la menor. No alcanzó a afectarlo, pero entonces continúa incólume, y esa versión de la menor es la que posteriormente, confrontada con lo que dice aquí, con lo que dice allá, al sacarle el sumo, queda la verdad en evidencia. Y no es cualquier duda la que va a llevar al señor juez, o que va a llevar al administrador de justicia, al operador de justicia, a decir de que el acusado no es responsable. No, señor, es una duda razonable. Y la duda razonable tiene que tener una conexión con hechos de la realidad, no de cualquier realidad, con los hechos probados. Entonces no es cualquier dudita que entonces, como dijo que le besó los senos y solamente luego, entonces aquí no pasó nada. No, señor. Tampoco podemos ser tan exigentes, el legislador no ha dicho eso. Además, el análisis razonado no permite tampoco llegar a ese juicio. Luego entonces, su señoría, aquí no hay duda para esta delegada, no hay duda, como tampoco lo hubo para el Ministerio Público, para el representante de víctimas, y solamente apelo a su sana crítica, a su experiencia, a su conocimiento y a su manera imparcial, característica de todo servidor público, y que se aterriza conforme al análisis de la apreciación del testimonio, tal como lo señala el legislador en el artículo 404. Esta delegada apela a ello, su señoría, y le reitera la solicitud de sentido de condena en contra de la que acusada. Gracias. Señor defensor, tiene derecho a réplica. Arranco de nuevo. Tal como se vislumbra la situación, pues he escuchado el planteamiento de la señora fiscal, pues sí yo sí, señora fiscal, pues sí considero que se atacaron las piezas importantes que usted pues ha citado, pues, obviamente dentro de esa función que le corresponde como gente acusador, sino que pues he hecho énfasis en que realmente pues el testimonio de la menor, de la manera en que fue llevado en cámara Gesell, no cumple
cumple con las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa, y que precisamente pues ella incurrió en ambivalencias y en asuntos que no fueron clarificados. Claro, ella dice pues que le tocó las piernas y que le besó el seno, pero allí he reiterado que hubo una evidencia que no fue traída al proceso, aquí al juicio, que era de vital importancia, y además también hice connotaciones en relación pues con la posición que asumieron pues, efectivamente los peritos y los especialistas en estos temas. Se respetó mucho que ellos pues tienen las calidades y condiciones como tal, pero el juez en última que tiene que tomar la decisión con base en lo que se presentó en este juicio oral, que yo también recalco es en cuanto a la sana crítica que tiene el juez y al analizar en conjunto todo el arsenal probatorio, pues para mí desde el punto de vista de esta defensor pues está dándose una duda a favor del procesado, la cual no puede ser despejada, porque de hecho he hilado del lado relaciones con lo que se presentó en Cámara con la menor, y que pues entonces hubo otras situaciones que no fueron clarificadas dentro de este proceso, y que pues traté por todos los medios que pude tener al alcance tratar de que fueran clarificados, pero que pues obviamente no pudieron hacerse, como haber traído a un joven Andrés, que fue el que acompañó a la menor. Eso hubiera sido muy importante también, y a la señora Beatriz. Pero creo que está muy claro, mi intervención es muy objetiva en ese punto, y hago énfasis en el estudio correo, la duda a favor del procesado, que en este caso pues tiene que entrar a darse pues en aplicación absolviendo estos cargos. Ahora, en relación con esta situación yo incluso me atrevo hasta ir más allá de decir que fueron unos actos de injuria por vía de hecho, el tocamiento de las piernas, pero en cuanto al beso en el seno, para mí eso no está aprobado. Entonces, en última instancia, hasta podría decir, si no es que se absuelva, pues por lo menos entonces por lo que él aceptó allí, y que pues fue una manera, a mi modo de ver, irregular también, porque a pesar de que aquí se ha hecho énfasis de los derechos del capturado, la policía, él manifestó de que había tocado sencillamente solamente las piernas. Y sí, es tocar las piernas, y eso es un hecho injurioso, pero no es un hecho que atente contra una conducta sexual, desde mi punto de vista muy respetuoso. Ya el beso sí en el seno, pues eso sí está en las posturas y en el margen del artículo 209 como acto sexual abusivo de menor de 14 años. Entonces, dentro de esa postura, pienso yo de que este defensor ha centrado su posición es frente al principio no de presunción de inocencia, sino del indubio correo, que es que hay una duda a favor del procesado, la cual no se logra desvirtuar. Entonces, también hago énfasis y le pido a la señora juez que dentro pues, de esa sana crítica, pues obviamente tome su decisión conforme a la petición que ha hecho este humilde defensor. Y agradezco con todas las partes intervinientes, no he querido ser arrogante ni mucho menos, pero pues creo yo que siendo abogados pues debemos ser precisos en los argumentos, y esa fue la interpretación que hice de que los verbos pues hay que respetarlos, los verbos, porque son los actos, y como tal entonces esa es la calificación del verbo rector del tipo penal, aunque habla de actos, y entonces en eso sí los abogados pues somos muy claros a la hora entonces de tomar cualquier decisión de tipo judicial. Gracias, señora, bueno más. Bien, presentaron las por las partes del canal analizado debate y se procede a su plazo público con el fin de confirmarlo para dar sentido en el plano correspondiente el 24 de abril, este viernes a las 9:30 de la mañana. Explica por estrado, señora fiscal. Bueno, listo. Ok, hasta aquí entonces ya se suspende. Quedamos para el próximo 24 de abril, que es donde va a anunciar el sentido del fallo la juez. Pues, de acuerdo a lo que pues hemos escuchado y obviamente que
hay que ser realistas. Hay una probabilidad enorme de que pues salga con sentencia condenatoria. Hay que prepararse para lo que viene, que es presentar el recurso de apelación. Lo puedo hacer por escrito dentro de los 5 días siguientes a la lectura de la sentencia o allí mismo. Pienso que lo debo hacer allí mismo porque este sistema procesal acusatorio, no sé por qué razón, pues volvemos otra vez al escritural y debe hacerse la apelación es oralmente, sustentarla y presentar. Seguramente pues tanta cantidad a veces de procesos que se tienen, pues no, esa agenda pues, resulta muy apretada y en estos casos hay que revisar registros, hay que tener, por aquello de la memoria, nos falta la memoria, nos falla la memoria, y miren ustedes cómo por esa falla de memoria y que ni la fiscal ni el Ministerio Público volvieron a revisar los registros, no los revisaron, porque hablaron de cosas diferentes de lo que dijo la menor en Cámara GESE, y la fiscal fue más allá. Entonces, muy seguramente, por eso es que no se someten a lo que se dijo en el juicio oral por los testigos, puntualmente. Y vuelvo e insisto aquí que es el verbo tocar las piernas y el verbo besar un seno. Nada más, no que le tocó los senos, no que le besó los senos, sino ni todo como lo dijo pues, la menor. De manera pues que dejemos aquí entonces y preparémonos para lo que viene. Hago esto así de esta manera para que recibo los comentarios respetuosos y entonces quedamos pendientes hasta el próximo 24 de abril a prepararse, a profundizar más. Toca revisar la literatura de los tratadistas, por lo menos de Nicola Framarino de Malatesta y de otros autores también muy importantes, extranjeros y nacionales, para llenarnos de razones y de una argumentación jurídica más calificada ya para atacar. Esto que estoy haciendo aquí incluso me sirve a mí para repasar la memoria. Muchas veces vuelvo mis videos a veces y eso me sirve para recordar, porque es que desafortunadamente la memoria nos falla. Con el tiempo pues vamos olvidando cosas y cuando volvemos de pronto a entrar en escena otra vez se nos olvida, ¿no? Y así les pasará a los jueces pues con tanta cantidad de trabajo que tienen. Y mire usted pues entonces al tomar decisiones de fondo. Ok.